Buenos días de nueva cuenta. Nos encontramos acá en esta tercera cápsula del tema de gentrificación en compañía del experto, el arquitecto Antonio Peniche Gallareta, a quien doy los buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por el espacio, por el tiempo y sobre todo por el conocimiento que pones en la sapiencia de todos nosotros de manera coloquial, ¿verdad? Hoy en esta tercera y última cápsula que estamos refiriendo al tema de la gentrificación, y no es porque aquí se termine, ¿verdad?, sino porque da para mucho este tema, pero lo vamos a dejar aquí para ir evolucionando y tratando otros asuntos. Hoy quiero que nos centremos en dos aspectos fundamentales: las recomendaciones de obras de infraestructura que se requieren en las zonas impactadas por la gentrificación, y la otra, ¿qué es lo que le correspondería a la autoridad para apoyar que este fenómeno deje de ser un impacto negativo y se vaya allanando el camino? Si bien te parece, arquitecto, vamos a empezar por el primer tema. Claro. ¿Qué obras de infraestructura se recomiendan para apoyar a quienes se encuentran envueltos dentro de esta burbuja que ya es la gentrificación y está impactando ya a zonas específicas en el estado, como pueden ser Mérida, puede ser Valladolid, Progreso y mucha de la franja costera, que ya está siendo prácticamente imposible para que los vecinos, los autóctonos, la gente que ahí se ha desarrollado, está viéndose afectada por este fenómeno? Sí, te digo, lo que hablamos la primera vez era analizar la zona, ver realmente qué es lo que hace falta. Es determinar cuál es la zona de influencia que está siendo afectada y analizar qué es lo que hace falta en la zona, si hace falta escuelas, o hace falta instituciones de salud, atención médica, educación, cultura, recreación, y todas las obras de infraestructura que puedan hacerse, como agua potable, electrificación, alumbrado público, todas las infraestructuras básicas. Es necesario ver en qué estado están y proveerlas. Y siempre hay que buscar cómo proteger a esa población afectada, es haciéndolos partícipes. O sea, toda esa planeación, todo ese estudio tiene que ser en conjunto con la población local. O sea, la gente tiene que participar, opinar cuáles son sus necesidades, para que entonces se puedan programar esas obras de infraestructura que se requieren. Esto de alguna manera... Hay muchas maneras de financiarlo también, ese es otro tema, ¿no? Pero ahorita podemos entrar. O sea, esto de alguna manera no se encuentra regulado o se encuentra ya sobreregulado, pero no aplicado lo que debe de ser. Siempre se hacen diagnósticos, estudios, pero no está legislado. Lo que me dice, si está regulado, debería de estar regulado. ¿En dónde se debe regular? Pues en las leyes locales, en las leyes estatales y en las leyes federales. En la legislación federal se contempla un poco, pero de manera muy general no se aterriza. En la del Estado prácticamente no se menciona y tampoco en la local. Entonces, eso es lo que hay que hacer. O sea, para lograr hacer esa infraestructura hay que justificarla para conseguir los recursos. O sea, ¿no? Es evidente que esto no se detiene, sino que al contrario se va complicando por lo laxo que está toda la legislación. ¿Qué acciones se pueden tomar de manera inmediata? Precisamente eso, reconocer el problema, hacer el estudio requerido, legislarlo y empezar a hacer las obras al mismo tiempo. O sea, cuando hay decisión, en paralelo. Cuando hay decisión política se pueden hacer las cosas. Pero si se hace con la gente involucrada de la localidad o de la zona afectada, es mucho mejor, porque entonces ya tiene las causas de manera distinta. Ahora, ¿no? Fíjate, en la prensa el día de hoy se está manejando un anuncio de un nuevo desarrollo, de un nuevo pueblo que se va a crear junto a Yalcova. Entonces, es una comunidad cerca de Chichén Itzá. Entonces, cerca del proyecto detenido de Xibalbá o algo así se llama. A lo que voy desde que es cerca de una comunidad de pocos habitantes que con ese desarrollo se va a ver impactado severamente con más del doble de la población actual que tiene. Y entonces nos preguntamos, le preguntaron primeramente, valga la cacofonía, a los vecinos de que van a tener un vecinote
junto a ellos, Bueno, que va a generar desechos, que va a generar demanda de energía, que va a generar sí. En todo caso eso. de zonas rurales o zonas con población indígena, está regulado también. O sea, hay que, por los tratados internacionales que ha firmado el país, en la Organización Internacional del Trabajo, es indispensable preguntarle a las poblaciones indígenas, autóctonas, en ese caso de cerca de Chichén Itzá. Entonces, aunque ellos tal vez hayan vendido ya sus tierras, ellos tienen voz y voto en ese asunto. Y el gobierno federal debe vigilar a través del instituto de, ¿cómo se llama ahora? Él cambió muchas veces el nombre, de Atención de Pueblos Indígenas o algo así. Okay. Ya no recuerdo cómo se llama bueno, que sea, el nombre, pero sí tienen que vigilar de que se tomen en cuenta las opiniones de esas personas. Lo importante es hacerlas bien. Muchas veces se hacen simulacros de reuniones y no son realmente atendiendo las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, y eso es regulado. También ha habido casos de proyectos importantes que no se ha tomado en cuenta a la población indígena y son tumbados esos proyectos por un amparo federal. Las afectaciones. Bueno, hay un caso famoso que hubo aquella granja, ¿no? Aquella granja de cerdos que no hizo esos pasos de consultar a las poblaciones locales. O sea, y pueden ser. A lo que ves que se siguen dando estos pasos sin consideraciones como deberían de ser. Sí. No es el caso de la gentrificación, pero son cosas que impactan porque van a modificar toda una estructura. Pero obviamente es una gentrificación, porque el crear un lugar de gente de altos ingresos en una población de población pobre, una población indígena, obviamente les va a afectar. Entonces, con las comisarías aquí en las comisarías junto al periférico, ¿no? Sí, o sea, como aquí en Mérida también lo está afectando. Lo vemos en Santa de Tuzcopo, que es la que está más en boga ahorita. A la vista. También los ves en Civichaltún, en Chablecal, en Comchem. En todas las zonas donde hay potencial de desarrollo, obviamente esas zonas son afectadas. Ok, y el segundo punto que estábamos hablando, oficialmente, porque siempre decimos, no es cosa del gobierno, y no necesariamente, pero sí el gobierno debe jugar un papel importante, un rol interesante en vigilar, castigar, para evitar que este tipo de cosas ocurran. Y no estamos poniéndonos ahorita en una posición de juzgar, ¿verdad? No, simple y sencillamente en conocer qué debe de hacer la autoridad o hasta dónde debe participar la autoridad, porque si se están llevando al baile a los pobladores originales, ¿cómo se pueden acercar para participar? Y a través, como ha ocurrido ahorita, y recurro a lo que hoy sale en la prensa, convocan para que vengan a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, no sé cómo se llame ahora también esta nueva secretaría, a los vecinos de allá, que para empezar no sé si leen el periódico y segundo tienen que venir acá. ¿Qué pasa? ¿Qué debe de hacer la autoridad? ¿Cómo debe de portarse para que se cumplan los ordenamientos y evitar que se cree un conflicto entre la sociedad y los inversionistas? Pero no he leído la nota que dices, pero que la autoridad, no se fue la autoridad municipal, la estatal o la federal, ¿quién convoca? O sea, no sé cómo está el anuncio. El anuncio es del desplegado que hace la Secretaría de Desarrollo Social sobre un desarrollo que se va a hacer, y entonces a todos los interesados que vengan, exactamente. Sí, yo creo que está bien que se convoque a la gente para tratar de dialogar y resolver el problema. Ese es un primer paso. Finalmente lo que hay que hacer es atender esos problemas y también de que no vuelvan a pasar, como legislando. O sea, es sumamente importante que en los programas de desarrollo urbano o programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano tengan que incluirse esas políticas públicas. Fíjate, que sean norma. O sea, que sean norma y que se cumplan. Que luego a la hora de solicitar un uso de suelo, a la hora de solicitar un permiso de construcción, el funcionario que revisa esos proyectos tenga que tomar en cuenta todas esas cosas y negar o otorgar un permiso dependiendo si cumple o no lo cumple. O condicionar, ¿verdad? No, es que no se condicionan los permisos. Sí o no, es maniqueo. Sí o no. Correcto. Te dicen que no y está condicionado a que si cumples con todo esto, entonces te puedo dar sí. Correcto. No te dice sí, pero condicionado a eso. No, al revés. Ok, cumple y entonces si no cumples, entonces mira, tienes todas estas cosas que tienes que hacer para cumplir.
Fíjate que esto va lo que es importante, ¿no? O sea, existen las normas y si no, debemos de aplicarnos en revisar la política pública para que se cumpla. Y esto nos abre una posibilidad a lo que tú estabas mencionando, y tal vez sea motivo de otra charla que te vamos a solicitar, en cuanto a los programas de desarrollo urbano, los programas que deben de tener los municipios o los planes parciales que deben de tenerse ya dentro de los municipios para precisamente mitigar o atender este tipo de cosas que están ocurriendo. Sí, una cuestión muy importante es que el gobierno local municipal y los gobiernos también estatales tienen que hacer conciencia que es muy importante la planeación urbana y la planeación territorial. Pasan los años, pasan muchas administraciones y no se le toma en cuenta eso. O sea, no le dan la importancia necesaria. Creen que es algún documento ahí raro que nada más le pone trabas a la gente a la hora de implementar un desarrollo, una construcción. No, yo creo que es una norma, es un acuerdo que finalmente al hacer todos estos estudios participativos, la planeación urbana participativa democrática es muy importante. Y si esos estudios y esas leyes salen o normas salen de esa planeación participativa, el documento es mucho más robusto y mucho mejor aplicable. Y todo el mundo lo tiene que respetar. Es un acuerdo. Finalmente las leyes son acuerdos entre los ciudadanos para que sepamos convivir de una manera armónica, ¿no? Obviamente ahorita pasan muchas cosas, inversionistas que vienen de fuera, vienen con mucho dinero, obviamente compran tierra y que yo en ese terreno quiero hacer tal y tal y tal y tal y tal cosa. Y lo quieren hacer a como dé lugar. Vivían unos cuantos allá y entonces... Permítame, no se puede. No se puede hacerlo como él está pensando. A lo mejor se puede hacer de otra manera para adecuarlo a las leyes locales y tomar en cuenta las necesidades locales y también los estudios que hay que hacer. Hay muchos casos de la famosa redensificación de la ciudad que lo están haciendo en cualquier parte, que incluso afecta y detona la gentrificación, como en el caso muy sonado de Santa Cruz Copó, ¿no? Que supuestamente cumplen lo que dice el reglamento de construcción, pero no hicieron estudios apropiados. Correcto. O sea, no hicieron estudios de impacto urbano realmente, o si hicieron un estudio que nadie revisa, y nada más porque alguien llegó y firmó un estudio que nadie sabe qué dice, pues ya le dan el permiso. Correcto. Finalmente, los estudios de impacto urbano, como los estudios de impacto ambiental, como los estudios de impacto vial, esos estudios tienen que tener dictámenes. El perito que elabore esos estudios tiene que llevar un dictamen diciendo si es factible o no es factible. Sí, revisar los impactos y cómo los debe de resolver. Y los tiene que resolver. No es que se ponga en el documento que se debe de hacer, no. Si no lo haces, no hay un permiso. Correcto. O sea, no debe de haber un permiso. Pues igualmente, cuando se hace un manifiesto de impacto ambiental, se dice cuáles son las medidas de mitigación, o se modifica el proyecto para que no haya tantas afectaciones, o se hacen cosas para mitigar ese impacto. Igualmente es el impacto urbano, igualmente es el impacto vial, ¿no? O sea, se tienen que hacer adecuaciones a la vialidad para poder ser factible. Y si no se puede hacer porque no hay espacio, porque ya está saturado el tráfico, pues no se puede hacer la edificación. Simplemente no se puede hacer o bajarle la densidad. Fíjate cuántos temas están saliendo aquí. Entonces, de esta plática. En el caso de la gentrificación, esa es una consecuencia de la mala planeación, ¿no? Correcto. Porque si se toman en cuenta la gente local y se ve las necesidades, pues el proyecto se tiene que adecuar y se tiene que respetar las costumbres también la gente local, ¿no? Sí. Fíjate que esto que mencionas, ya para ir concluyendo, porque pues ya sabes que es corto el espacio del que gozamos en estas cápsulas, nos ha abierto 2 o 3
nuevos temas que están saliendo con esto, que no son ajenos, sino que corren en paralelo para ir resolviendo esto. Te vamos a pedir que, por favor, como estamos acostumbrando, nos hagas una aportación de cierre y yo hacerte la invitación para nuevas cápsulas para que tratemos estos temas que hoy pusiste sobre la mesa muy atinadamente. Pues es un exhorto a los desarrolladores para que se acerquen a la autoridad, a que hagan las cosas bien, a que tomen en cuenta a la gente local, porque finalmente son los nuevos personas que van a llegar a ese lugar, son vecinos que van a tener a la gente local. Entonces, se tiene que tomar en cuenta a la gente y las costumbres y las tradiciones de la gente local para que se integren de manera apropiada. Llana, ¿no? Suavecita. Y las autoridades, obviamente, apertura para escuchar a las voces de la gente local, también a los desarrolladores y llegar a acuerdos. Y obviamente acelerar el proceso de incluir todas esas normas y políticas públicas en la legislación local. Antes de cerrar, me queda a mí una pregunta con una respuesta rápida, más que elaborada, porque puede ser tema de otro programa. ¿Qué está ocurriendo con la aprobación de muchos proyectos que no cumplen y están caminando? ¿A quién se le responsabiliza? O sea, yo sé que esto es un asunto complejo, los ¿verdad? Los permisos de construcción tienen dos partes. Uno es la autoridad. La autoridad son muchas entidades, no solamente el director o que firma el permiso, sino toda la gente que lo revisa. Y todos los que hicieron los estudios ambiental, urbano, vial, y todas las autoridades que palomean y dan el visto bueno a esos estudios, también son parte de esto. Sí. Y también los privados, que simplemente empujan y dijeron, mira, yo quiero hacer lo que me dé la gana y voy a hacerlo porque yo tengo influencias, porque tengo dinero, porque voy a meterle a este asunto y tengo compadres o tengo medios de manera de que sí me den los permisos. Y si ya me dan los permisos, pues yo lo puedo hacer. No, aunque te den el permiso, los peritos que firman los planos somos coadyuvantes de la autoridad. Está en la norma. Y eso somos una autoridad equiparada. O sea, somos responsables también. Porque si firmamos un permiso que no cumple la norma o hago unos estudios que tampoco cumplen, entonces también soy corresponsable. Por el lado de los privados también es responsabilidad para ello. Correcto. Pues Arqui, te agradezco como siempre y dejamos abierta para otras cápsulas. Ya dejamos varios temas en la mesa. Muchas gracias y a todos ustedes les damos las gracias por seguirnos en estas cápsulas sobre infraestructura. Soy el ingeniero Alfonso González y esta es mi opinión en infraestructura. Gracias.